Bienvenidos a su grupo de educación y más. El día de hoy tenemos un nuevo tema de biología denominado la biología pero como ciencia. Cómo comenzó la biología y cómo se comenzó a estudiar. Quien les habla es el profesor Edwin Paucar Montenegro y vamos a dar inicio a este tema. ¿Qué es la ciencia? Lo primero que debemos saber para poder determinar la biología como ciencia. La ciencia básicamente es un conjunto de conocimientos, pero no son unos conocimientos que están así nada más, sino son conocimientos que están ordenados, que están sistematizados y lo más importante, que están comprobados y que pueden seguir siendo comprobables, que permiten explicar y comprender la causa de los fenómenos naturales que pueden existir. Pero algo muy importante, aquí hablamos de conjunto de conocimientos. ¿Y qué es un conocimiento? Nace una pregunta más que le vamos a dar respuesta. Al conocimiento se le conoce como el conjunto de nociones y saberes que se tiene acerca de una realidad o de un objeto. Van a existir dos tipos de conocimiento. Va a existir dos tipos de conocimiento, tanto empírico como científico. Ya sabemos que es un conjunto de nociones y saberes, ¿no? Conjunto de ideas. Los tipos de conocimiento que tenemos. El conocimiento empírico. Como observas en la foto, el conocimiento empírico, este conocimiento empírico nace de la observación de la vida cotidiana, ¿no? Por eso también se le llama conocimiento cotidiano. Y es aquel conocimiento que se aprende día tras día como producto de nuestra experiencia con el mundo que nos rodea. No pretende averiguar ni conocer en forma precisa las causas de los fenómenos. Solamente lo aprendes, como se dice, porque sí. Por ejemplo, aprendes a utilizar una computadora y entendemos su utilidad, pero no averiguamos los fenómenos físicos que permiten que funcione la computadora. En el otro tipo de conocimiento tenemos al conocimiento científico. Este conocimiento no nace de la vida cotidiana nada más, sino que es un conocimiento donde se va a comprobar la veracidad de dicha información, pero no solamente eso, es un conocimiento racional. Es un conocimiento que se aprende en los libros, revistas, conferencias y lleva a cabo estudios superiores sobre una materia en especial. Este conocimiento sí te va a explicar las causas y los efectos de los fenómenos observados. Para ello se vale una investigación, el análisis, la experimentación y la explicación racional y objetiva de tales causas y efectos. Por ejemplo, conocer que la vida se forma de la unión de un espermatozoide con un óvulo, lo cual se lleva a cabo en un órgano femenino llamado trompa de falopio. En este caso, dicha unión origina una célula llamada cigoto que luego da origen a un embrión y finalmente al feto. Toda esta información la sabemos porque es un conocimiento científico, comprobado, demostrado. Clasificación de las ciencias para poder saber en dónde se encuentra la ciencia de la biología. Hay ciencias abstractas y hay ciencias reales o concretas. Las ciencias abstractas se les llama ideales y formales. Las ciencias reales también se les llama ciencias concretas. Bien, en las ciencias abstractas tenemos las puras y las aplicadas. Puras como la matemática y la lógica y son ideales. Por ejemplo, en la matemática, ¿existe el número 2? Sí, pero en la vida real, ¿existirá el número 2? Y alguien me dice, sí, 2 manzanas. No, existen las manzanas y en cantidad hay 2, pero nunca hemos visto el número 2 pasear por ahí. Pero en las ciencias aplicadas tenemos la computación y la estadística. Estas dos ciencias hacen uso de las ciencias puras. En las ciencias reales tenemos las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales estudian justamente los fenómenos naturales y las ciencias sociales estudian todo lo que tiene que ver con lo que realiza el hombre en una sociedad. Bien, por ejemplo, las ciencias físicas, en las ciencias naturales puras tenemos la
física, la astronomía, la óptica, la mecánica. ¿Dónde la aplicamos? En la mecánica, electrónica, ingeniería civil, ¿no? Tenemos las ciencias químicas, se aplica en la ingeniería química. Ciencias biológicas como la biología, zoología, botánica, genética, bioquímica. ¿Dónde se aplica? En la medicina, la farmacia, laboratorio clínico, en la ingeniería agraria, la biotecnología y más. En las ciencias de la tierra como la geología, geografía, se aplica en la ingeniería geológica, ingeniería de minas. Y en la parte social tenemos la sociología, antropología, arqueología, historia, economía, derecho, educación, donde se aplica trabajo social, demografía, economía política, lingüística y ciencias de la comunicación. Entonces, ¿dónde se va a encontrar biología? Biología es una ciencia pura, natural y real. Ojo aquí, la biología es una ciencia pura, natural y real. ¿Qué es la biología? Ahora sí necesitamos saber qué es. La biología sabemos que es una ciencia, ¿bien? Que estudia a los seres vivos y a todos los procesos relacionados con la vida. ¿Quién es este señor? Este señor es Jean-Baptiste de Lamarck, que en 1801 fue el que creó la palabra biología. Y etimológicamente significa el estudio de la vida, ya que resulta de la unión de dos voces griegas como bios, vida, y logos, estudio. Este señor, que tú también lo conoces, ¿quién es? Sí, Aristóteles. En la antigüedad fue Aristóteles. Estamos hablando de 384, 322 años antes de Cristo, uno de los estudiosos más destacados de los seres vivos. Él organizó y sistematizó el conocimiento biológico de su época, realizando estudios sobre animales y plantas. Por tal motivo se le conoce como el padre de la biología. ¿Qué es el método científico? Acuérdate que la biología hace uso del conocimiento científico, y el conocimiento científico va a nacer a raíz de utilizar un método para llegar a este conocimiento. Dicho método es el método científico. Pero como todo método es un conjunto de técnicas y procedimientos que van a permitir estudiar, comprender y explicar las causas y efectos de un fenómeno natural. Mediante el uso de este método, la biología investiga acerca de los fenómenos biológicos y obtiene nuevos conocimientos. Pero este método científico, como dijimos, es un conjunto de técnicas, tiene pasos, tiene etapas. Y aquí les vamos a observar. Una de las primeras etapas es la observación. O no mirar, observar. Tú puedes ver muchas cosas, pero cuando tú observas, te fijas en detalles y vas a obtener datos, vas a obtener muchas cosas que van a permitir que se realice justamente este método científico. La observación tiene que ser una observación precisa, tiene que ser una observación imparcial. No puedes estar diciendo voy a observar esto pero con una idea predeterminada, sino simplemente de manera imparcial, ¿no? De manera precisa, concreta. Y esta observación puede ser también directa o puede ser de manera indirecta. ¿Cuándo es de manera directa? Cuando observamos dicho fenómeno con nuestros sentidos, con la vista, y podemos apreciar y obtener información con los sentidos. ¿Cuándo es de manera indirecta? Cuando utilizamos algún instrumento, por ejemplo, el microscopio. A partir de esta observación van a nacer muchas preguntas, muchas dudas. Y justamente es eso lo que va a permitir que nos planteemos un problema. Ese problema va a permitir que comience esa investigación. Ojo aquí, la observación es el primer paso y es la base del método científico. Bien, en el problema nos realizamos una pregunta. Y cuando tú te realizas una pregunta, alguien tiene que responder. Y si no es alguien, tú mismo tienes que dar una posible respuesta, que no sabes si está bien o está mal. Y ahí estaríamos hablando de la hipótesis. No sabemos si la hipótesis, que es una posible respuesta, es correcta o incorrecta. ¿Qué hacemos ante tal dilema?
no sabemos si es correcta o incorrecta, por tal motivo lo tenemos que someter a una comprobación. Dicha comprobación va a ser justamente el siguiente paso, y ese paso es la experimentación. Vamos a experimentar para poder nosotros experimentar lógicamente con nuestra hipótesis, con nuestra posible respuesta, para poder comprobar si es verdadera o es falsa. ¿Qué pasa cuando tú ya experimentaste? Vas a obtener datos, vas a tener ideas más claras. Esas ideas se convierten en conclusiones. Y esas conclusiones analizadas y también dadas a conocer nos van a permitir que podamos elaborar alguna teoría o alguna ley cuando ya comprobamos un conocimiento. La importancia de la biología. ¿Por qué es tan importante la biología? Porque permite explicar objetivamente las estructuras de los seres vivos, nos permite saber cómo estamos formados, cómo se forma la célula, cómo está formado cada parte de nuestro cuerpo, cómo es la parte evolutiva, cómo es la formación de un ser vivo. Entonces permite estudiar a los seres vivos, a las plantas, cómo están, cómo son sus células, cómo son sus tejidos, cómo son los órganos de las plantas, de los microorganismos, cómo son sus células, cómo funcionan, cómo se comportan. Nos permite estudiar las enfermedades. Y cuando tú estudias las enfermedades, obviamente vas a poder elaborar también vacunas. También nos permite mejorar las características genéticas de las plantas o animales a través de la ingeniería genética. Nos permite manipular genéticamente microorganismos. Explorar la biodiversidad nos permite conocer las diferentes especies y cuántas hay. Nos permite explorar la naturaleza y sus ecosistemas, ¿no? Saber cómo funcionan. Ramas de la biología. Va a haber de dos formas de encontrar las ramas de la biología. Por el ser vivo tratado, o sea, cuando hablamos de un ser vivo específico, por ejemplo, la rama que estudia las bacterias, la bacteriología. La rama que va a estudiar a los protistas, la protistología. La rama que va a estudiar a los protozoarios, protozoología, ¿no? Mayormente se utiliza la protozoología. La rama que va a estudiar las algas es la ficología. Ojo, no confundir con la fito. A veces te viene el nombre fitología, y fitología es plantas. Y tú dices, profesor, pero cuando dice plantas es botánica. Sí, también es botánica o fitología. Cuando hablamos de hongos es micología. Cuando hablamos de plantas sin semillas, criptogamia, musgos, briología, helechos, pteridología, plantas con semilla, fanerogamia. Pero no solo eso, también hay animales. ¿Quiénes estudian a los animales? La zoología. Ah, tú dirás, muy fácil estuvo esta. Pero vamos a ver, ¿quién estudia a los gusanos? El mitología. Los moluscos, la malacología. Crustáceos, carcinología. Insectos, entomología. Peces, ictiología. Anfibios y reptiles, herpetología. Aves, ornitología. Mamíferos, mastozoología. Y al hombre, la antropología. Por el tema tratado, o sea, por un determinado tema, por ejemplo, el estudio de la célula. ¿Quién estudia? La citología. ¿Quién estudia los tejidos? La histología. ¿Quién estudia el nivel orgánico, la estructura de nuestro cuerpo, la anatomía? Las funciones de nuestro cuerpo, la fisiología. ¿Quién estudia la estructura y función molecular? La bioquímica. ¿Quién estudia los fósiles de seres vivos? La paleontología. ¿Quién estudia la distribución de los seres vivos? La biogeografía. Ojo aquí porque la distribución, estamos hablando de distribución de los seres vivos en un determinado espacio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque aquí tenemos la clasificación de los seres vivos, que es la taxonomía o biotaxia. Tenemos la biogenia, que estudia el origen y la evolución. Dentro de esto tenemos la ontogenia. Ontogenia solamente es el desarrollo embrionario y postembrionario. Pero la filogenia es el origen y la evolución de las especies. Ojo aquí, cambio la ontogenia es desde que es fecundado hasta su nacimiento. La ecología, los seres vivos, el ambiente, la genética, la herencia
y la etnología estudia las razas humanas. Muchas gracias, eso sería todo por el tema de hoy. Ya sabes que si la información te parece importante, te puedas suscribir y puedas compartir esta información.